caso de Shirley Meléndez, una joven a quien le amputaron las 4 extremidades en un hospital del Seguro Social peruano, sigue creando controversia hoy, luego de que el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, dijera que se le compensaría por el hecho. Los médicos insisten en que lo hicieron para salvarle la vida. María Elena Belaúnde nos informa ahora desde la capital peruana. Le amputaron las piernas y los brazos. Para Shirley Meléndez, de 25 años, fue una negligencia médica. Ocurrió en una tercera intervención quirúrgica en el Hospital Público Guillermo Almenara en Lima, al que había ingresado por cálculos renales. Y la pregunta es evidente. Si todos hicieron las cosas tan bien como mencionan, ¿por qué yo me encuentro en este estado? Meléndez fue dada de alta el 15 de abril, pero recién estos días su caso fue conocido a través de los medios de comunicación y ha conmovido a todo el país. Shirley, tienes mi simpatía por lo poco que vale, pero el Estado te va a apoyar. Los doctores que le intervinieron insistieron el martes en que al amputarle las extremidades le salvaron la vida. Dicen que al salir de la segunda operación la joven sabía que todavía tenía un cálculo renal que sería operado luego. No hubo una complicación quirúrgica. Shirley regresa a la Almenara porque hace una infección urinaria complicada por un cálculo residual y que requería desobstruirlo como medida urgente porque era el único que funcionaba. No hacer este procedimiento hubiese ocasionado un daño mucho mayor para la vida de la paciente. Dicen que Meléndez entró en un shock séptico, una infección generalizada debido a que el tratamiento que se le dio para salvarla de la infección conlleva muchas veces a la muerte de los tejidos lejanos por falta de circulación. Pero la paciente tiene otra versión de lo que ocurrió al reingresar al hospital. Se esperan demasiadas horas para decidir colocarme un catéter. Y a pesar de que me colocan ese catéter, pues no estaba bien colocado porque el riñón seguía sin drenar. Toda esa orina durante todo ese día ha estado entrando en contacto directo con mi interior, con mi torrente sanguíneo. Es por eso que se me origina allí en el hospital toda la sepsis, la septicemia generalizada y el posterior shock séptico, ¿no? Virginia Bafigo, la presidenta del Seguro Social del Perú, responsable del hospital, dice que está en manos de la Superintendencia de Salud determinar responsabilidades. Sostiene que los cálculos renales del tipo coraliforme que le fueron extraídos a Meléndez contienen gérmenes especialmente malignos y agresivos, que fueron los que causaron la infección. Asegura que la apoya personalmente para que la operen ahora del cálculo residual en una clínica privada. Ella ya tiene un plan de rehabilitación que consiste en que le demos una silla de ruedas, unos bastones canadienses, unas prótesis preliminares que son casi como de adaptación inicial y luego ya las prótesis definitivas, ¿no? Pero la joven quiere mejores prótesis de las que le ofrece el Seguro Social. Su abogado reclama una indemnización por supuesta negligencia médica y ha dicho que esperará a lo que determine el Seguro Social antes de decidir si inician acciones legales. Por eso es que tenemos que acudir a jurisprudencia internacional en el cual otros casos muy parecidos al de Shirley se haya condenado, se haya sentenciado y se haya reparado civilmente al daño de forma administrativa. Estamos hablando entre 2 a 3 millones de dólares. Shirley Meléndez fue a Palacio de Gobierno este lunes, una semana después de que el presidente Kuczynski le ofreciera ayuda. Habló con un par de sus asesores. Insiste en que se convertirá en un símbolo de que los pacientes en Perú pueden ser reivindicados por el Estado después de denunciar una mala práctica médica. Para CNN, María Elena Belaúnde, Lima. ¿Qué razones médicas entonces pueden llevar a la amputación de manos y pies? El doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, nos acompaña desde Washington. Doctor, buenas tardes nuevamente. Hola, Guillermo, buenas tardes. Triste, ¿no? Porque, bueno, ella tuvo estos cálculos coraliformes que tienen un tamaño mucho más grande, pero toda persona que tiene cálculos renales no va a llevar ese riesgo. ¿Es posible lo que ella dice, que hubo mucho tiempo el que transcurrió sin un catéter que le evacuara la orina, por lo tanto le contaminó la sangre?
Es posible que eso haya sucedido, no lo sabemos, Guillermo. Yo creo que este caso hay que dividirlo en dos partes completamente diferentes para que el público, sobre todo, entienda cómo un paciente puede complicarse de tal manera que le puedan amputar las 4 extremidades. Todo lo que pueda haber pasado, Guillermo, hasta antes de la septicemia, eso es materia de evaluación por las autoridades peruanas para que dictaminen si hubo retraso o no, si la sonda estuvo bien puesta o no, etcétera, etcétera. Definamos septicemia, doctor, primero. Sí, claro que sí. Septicemia viene del griego sepsis, que significa putrefacción, y emia, que significa sangre. Septicemia es cuando una bacteria, cualquier bacteria que colonice tu cuerpo, llega a la sangre y al diseminarse en la sangre, Guillermo, te invade todo el cuerpo y se produce una infección generalizada. Y el grado más agudo, más severo de la septicemia es cuando ya hay tanto microbio, hay tanta toxina por esta bacteria que la presión te baja casi a cero, los órganos no reciben sangre y es un estado muy grave que puede conducir a la muerte. Y es lo mismo que shock séptico también. Correcto. Okay. El grado más avanzado de la septicemia es el shock séptico. Entonces, todo lo que pudo haber pasado antes de la septicemia y el shock séptico, eso es materia de investigación. Pero el público tiene que entender que cuando una persona le da una septicemia, pueden ocurrir muchas complicaciones. En algunos casos los riñones se pierden, en otros casos hay tanta mala circulación cerebral que el paciente no despierta del coma, en otras puede haber insuficiencia del corazón y en otros raros casos ocurre lo que hemos visto. Esto que tiene la señorita Shirley se llama una acronecrosis. Acro significa las partes terminales del cuerpo, las manos, los pies, la nariz, las orejas, el pene, eso significa partes terminales. Necrosis, muerte. Entonces, como complicación de una septicemia, de un shock séptico, Guillermo, se pueden producir casos de esta acronecrosis. ¿Te acuerdas, Guillermo, el año pasado cuando todos celebrábamos el caso de este niñito, Sion Harvey, aquí en Filadelfia, sí, a quien le insertaron 2 manitos y tuvo el primer trasplante bilateral? Sí. Pues nos llamó la atención que ese niño tampoco tenía piernas. Y cuando fuimos a averiguar el caso, a los 2 añitos de edad, por una complicación de septicemia, y ahí lo podemos ver a Sion en la pantalla, él tuvo también una acronecrosis. Estas acronecrosis se producen en otras enfermedades, las crioglobulinemias, en la peste bubónica, por tuberculosis, etc. Entonces, como complicación de algunas enfermedades, se produce este lamentable y terrible episodio de acronecrosis, en el que si el público no lo entiende bien, va a decir, ¿cómo es posible que un paciente entre al hospital por una cosa y salga sin manos y sin piernas? Es decir, por la necrosis. Ahora, por eso cortaron las 4 extremidades. Es decir, los médicos dijeron, el tejido está muerto, hay que sacarlo antes de que avance. Y si no lo haces, el paciente muere. Claro. Una pregunta más antes de irnos. Los cálculos renales, en algunos casos una acumulación excesiva de calcio, producen muchísimo dolor, el cólico como tal, y ahora existen sistemas que se los puede a través de rayo láser, por ejemplo, cortar. Ella padecía de unos cálculos renales recurrentes específicos, poco común, ¿no? En realidad, mira, Guillermo, lo que ella tuvo son lo que se llaman cálculos de coral o coraliforme. ¿Te acuerdas en la fotografía que vemos en el fondo del mar, en el Caribe, el coral que parecen arbolitos? Pues imagínate una piedra monstruosa de ese tamaño que se encarne entre los riñones. Eso es un cálculo coraliforme. Y eso es lo que tuvo la paciente. Pero producido por qué? Eso se nace con una propensión a formar este tipo de cálculos. Eso no lo forma cualquiera. Es una minoría, felizmente, de los cálculos, y cuando estos se presentan, esos cálculos parecen una esponja porque pueden atraer bacterias que suben desde el tracto desde el tracto urinario, Guillermo, y casi siempre se complican. Entonces, todo lo que pudo haber pasado antes del shock séptico, eso es materia de investigación. El público tiene que entender, sin embargo, que si alguien tiene una septicemia o un shock séptico, algunas personas con la susceptibilidad de Shirley pueden desarrollar esta dramática complicación. Qué extraño que el presidente se haya pronunciado antes de que haya una investigación profunda sobre el tema. Gracias. Yo lo dije en una entrevista que me hicieron en Lima, que lamentablemente el presidente Kuczynski estuvo mal asesorado. Yo creo que sus asesores médicos fallaron en decirle, señor presidente, usted no puede decir eso porque acá falta mucho que investigar. Probablemente no es más allá que un problema de relaciones públicas para el presidente, porque en definitiva la investigación es la que se pronunciará. Correcto. Gracias, doctor Elmer Huerta, un gusto verlo nuevamente. Y ahora hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a la pausa. Facebook.com/CNN Encuentro. Los 3 temas de hoy. Perú, lo acabamos de hablar con el doctor Elmer Huerta. Paz y sismo. La paz en Colombia y el sismo en Italia.
Tenemos un par de comentarios en Facebook. Ahí está Eli García, dice, de acuerdo con la explicación dada por el doctor Huerta, que dicho sea de paso es muy explícita y muy buena, la mujer ya entró con problemas que desencadenaban la acronecrosis. Julio Ismalej Robledo dice, según leí en un medio de comunicación, ella tiene una grabación donde un médico le dice que hubo falta de higiene al momento de colocarle el catéter, lo cual, si fuera cierto, es negligencia por parte del hospital y del personal. Veremos. Marta Fortunato dice, le salvaron la vida. Como ven, los televidentes se expresan con un amplio abanico de calidad de expresión. Pausa y enseguida la imagen del día.